también la clase. Ok. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para hablar este pasaje era cómo era la relación de padres e hijos en el siglo primero, en un contexto donde el Imperio Romano mm, está teniendo ciertas crisis en el sentido de unificar la ley para, y para que no, no se cayera el reino a pedazos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de básicamente tres cositas. Si la fe cristiana hizo mucho por las mujeres, pues como lo hemos visto, por los niños hizo muchísimo también. Entonces, lo primero que tenemos que hablar de los aspectos era algo que se conoce como potestas romana. En nuestros días, en nuestro español, tenemos lo que se llama patria potestad, ¿verdad? Básicamente, en nuestro léxico lo tenemos porque cuando se divorcia una pareja siempre se dice, bueno, ¿quién se quedó con la patria potestad? Bueno, viene un poco de este concepto de romano, de la potestas romana. La potestad romana era básicamente la ley que garantizaba el poder del padre, ¿sí? Entonces, bajo este fundamento legal, el padre tenía poder absoluto, ¿verdad?, sobre su familia. Por decirlo de alguna forma, eran pertenencia del padre. Entonces, algunas cosas que se daban por ley. El padre podía vender a sus hijos como esclavos. Esto es lo primero que debemos considerar. No si se portaban bien o si se portaban mal, era un derecho que tenía el padre con la potestas romana. Podía hacerlos trabajar, inclusive podía encadenarlos a propiedades y eso era bien visto. Podía castigarlos, em, perdón, podía castigar e incluso matar a sus hijos bajo la disciplina. Sí. Aquí fue que, ahora sí, ¿sí? Entonces, en caso de que un padre, bajo la patria potestas, disciplinando a su hijo, lo llegara a matar, no necesariamente, no podía llegar a un juicio o algo así, porque se entendía que era parte de, eh, pues, la patria potestas. El otro de los temas también que eran muy polémicos en ese momento era el trato a hijos con discapacidad, ¿sí? O enfermos. Si un hijo tenía una enfermedad o alguna condición, el padre inclusive podría matarlo. Entonces, voy a poner entre paréntesis a un cronista, poeta también, bueno, escritor de esa época, llamado Seneca. Seneca decía, matamos a un toro si cornea a alguien, ahorcamos a un perro si tiene rabia, em, le aplicamos el cuchillo a las reses enfermas para salvar a la manada y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Es una parte de una crónica que él comenta de la situación a lo que se había llegado como sociedad en ese momento. Entonces, cualquier niño que presentara síntomas de debilidad o malformación, pues tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir bajo la regulación de la patria potestas. Entonces, esto es el marco histórico que tenemos. Las palabras que vamos a leer a continuación, definitivamente va a impactar esto, ¿verdad? Entonces, ahora sí, voy a poner el texto que tenemos hoy y vamos a seguir los mismos pasos que hemos tenido de costumbre. Efesios
capítulo 6, versículo 1. En esta versión internacional pone deberes filiales. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Ahora sí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ujú. Entonces vamos con nuestro primer paso. Palabras repetidas o palabras claves que ustedes digan, ok, esta palabra definitivamente es súper importante que la entendamos en estos 4 versículos nada más. Les escucho. Padre, en singular y en Eh, plural. padre, ok. Tenemos acá Padres, el padres y tenemos el padre en singular. y Ujú. también al principio, donde obedezcan a la señora a sus padres. Al- Ok. Obedezcan, lo voy a poner acá en verde, obedezcan aquí y ¿en sus dónde más? padres, no padres, padres. Es que ahí dice en el Señor a sus padres, ahí está el otro padre. Ah, sí, Perdón. sí, sí. Ok, bueno, obedezcan es una palabra clave, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos plural y singular, pero es que pasa algo muy interesante. Padres es paters, incluye padre y madre. Ujú. Muy bien. Hijos. Hijos. Tenemos este mayúscula y tenemos este minúscula. El primero lo tenemos en mayúscula porque está iniciando un párrafo. Ujú. Los dos están en plural. Muy bien. Señor, en mayúscula. Sí, el Señor. El Señor definitivamente es súper importante acá y aquí, el Señor. Lo que me parece interesante de esta repetición es que está al inicio y al final. Entonces, hay una frase que ya hemos visto en los 5 capítulos anteriores, en el Señor, ¿verdad? Entonces, Pablo en el primer capítulo nos dijo todos los beneficios que implicaban estar en el Señor. Y como ahora estamos en la parte práctica, ahora nos va a enseñar las responsabilidades. Bien. Ok, ¿Ven entonces alguna este padre, otra? bueno, dice, este padre es que también está ahí seguido en el Señor a sus padres, es el mismo de abajo y es el mismo que decir padre y madre porque está hablando de ambos. El Ajá, padre que exacto. está Este en la es, primera línea, en la primera arriba, sí. no anterior a ese. Este padre del No, 4 incluye a estos dos, ¿verdad? pero también está en las primeras letras, obedezcan al Señor a sus padres. Ahí, ajá, Ahora sí, ajá, sí, exactamente. sí, ahora. Ahora sí lo vi. Muchas gracias. Ocupé repetición, pero gracias. Ah, eso era. Ahora sí, con 4 por 4 ya, ahora sí no se me va. Ok. ¿Qué otra palabra piensan que es clave para entender este pasaje? Mandamiento, Sí, Para mí, promesa. sí, sí, sí. Ok, estas dos son dos palabras que generalmente vienen en el Antiguo Testamento muy repetidas, muy ligadas, y viene una letra chiquitita, ¿no? En mi caso es una ñ, pero si ustedes tienen la Biblia en papel, pues van a ver que viene una nota del pie de página que dice Éxodo 20:12, ¿sí? ujú, Éxodo 20:12. 20:12 dice, ajá, ¿sí? Ese dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida, una larga y plena, perdón, una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y también viene otra cita, Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? Entonces aquí esas son las citas, pero después podemos, si hace con falta, respecto a plantear preguntas. mandamiento e instrucción, no, no serían sinónimos, no se relacionan.
instrucción. Ok, estas son dos términos claves también, disciplina E instrucción. e instrucción. Ujú. Me gustaría hablar de ahí, de este disciplina e instrucción. No sé, como don Carlos y doña Isa siempre tienen la Reina Valera a mano, ¿cómo lo traduce Reina Valera? ¿Como disciplina e instrucción o hay algún cambio? Dice, y vosotros, padres, no Amonestación, provoquéis disciplina y a ira. amonestación. Para ver si está prendido el micrófono. Hable. Dice, y vosotros, padres, no Disciplina y provoquéis, amonestación. Ujú. Sí, disculpa, don Carlos, ¿qué y dice? vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Ok, Ujú. ok, entonces cambia instrucción por amonestación. Ujú. Ujú. Parecen dos palabras muy similares. Podemos dejar la pregunta para el siguiente paso. Ujú. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra palabra que ustedes piensan que es clave? Yo pienso que primer también es le da énfasis a hacer la génesis del mandamiento. Ujú, ujú. Ok. Primer Bueno, mandamiento. Manito, ahí, perdón, obedezcan, viene uno y luego honra en el dos. Me parece que honra es importante ahí. Sí, sí. ¿Qué implica? Generalmente cuando hago este estudio y hay padres e hijos, los padres siempre dicen, bueno, como que vuelven a ver a sus hijos, ¿no? Cuando llega este pasaje y dicen, ve, hónreme. Y los hijos quieren preguntar, bueno, pero ¿qué implica eso? Entonces, Sí, es importante porque también habla a los padres. La palabra críenlo, creo que es como muy específico, ¿verdad? Con respecto a nosotros. ujú, ujú. Ok, entonces ya notamos algo muy contracultura, ¿no? En estos 4 versículos. El apóstol primero habla a hijos y después habla a padres. Tiene dos audiencias, ¿verdad? Y le muestra a ambas audiencias su responsabilidad. Entonces, ¿qué veíamos culturalmente? Bueno, culturalmente veíamos como la balanza totalmente inclinada. Los hijos le pertenecen al padre y el padre decide qué hacer con sus hijos. En cambio, acá vemos la contraparte de que los padres, sí es cierto, delante del Señor, tienen ciertos privilegios o se espera que los hijos hagan ciertas cosas, pero al mismo tiempo, los padres tienen una responsabilidad. Entonces, es muy clave eso, ese verbo, criarlos. Ujú. Muy bien. Bueno, todo lo que vimos en 4 versículos nomás. Entonces, vamos eh, al Segundo, segundo paso, ¿sí? No sé qué personajes ven. Hijos, padres, Señor, Señor, Ujú. hijos, padres, Hijos a sus padres, ¿ok? Y tenemos Señor. Esos son los tres personajes que podemos ver. Ujú. Cosas interesantes de los personajes que aprendemos. De los hijos se espera que obedezcan, ¿verdad? ujú, Pero dar la razón. Esto es muy importante. Alguien una vez, un crítico de la Biblia, era ateo, claramente dijo, es que suena como narcisista cuando Dios da mandamientos, pero lo interesante y nos muestra un Dios que no es narcisista, es que cuando da un mandamiento, nos da la explicación de por qué hace las cosas, por qué pide las Ujú. cosas. Y generalmente esas cosas tienen el propósito de que nos vaya bien. El propósito del mandamiento es bendecirnos. Y entonces eso vemos acá. Primer personaje, los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, pero también nos dice por qué. ¿Por qué es
para aplicar justicia, para vivir en la justicia, ¿sí? ¿Qué más aprendemos de los hijos? Que por medio de esto van a tener un privilegio para que nos vaya bien y disfrutemos de una larga vida, ¿sí? El otro personaje que aprendemos que tenemos son los padres. Nótese algo muy interesante. Yo me imagino la iglesia como qué esperaban de este texto. De pronto hubiera sido algo así. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres cristianos. Pero eso no está. O de pronto, otra de las cosas que podría haber esperado de la iglesia al escuchar la introducción de Pablo es, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres piadosos o a sus padres si se lo merecen. Pero no tenemos eso. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, ¿qué acción, así como los hijos obedecen, qué hacen, qué no deben hacer los padres? No deben hacer enojar a sus hijos, ¿sí? Y su parte del pacto es criarlos en la disciplina y la instrucción. Ujú. Ok, entonces eso vemos y aprendemos una tercera cosa del Señor. El Señor es el que trae el punto de equilibrio en la balanza en la relación de padres e hijos, ¿sí? Si el centro no es el Señor, difícilmente se puede alcanzar este equilibrio entre padres e hijos. Ok. ¿Dudas por el momento? ¿Todo muy claro? ¿Vamos bien? Como me dicen aquí los que participan en los cursos, para bromearme, más claro que la brea. Más o menos. Así, Sí, ok. Entonces vamos pues a al tercer paso. Imaginémonos que estamos entrevistando al apóstol y hagámosle preguntas a este texto. ¿Por qué obedezcan en el Señor? Me parece interesante porque nada más debería decir obedezcan, pero le dice en el Señor. Ok. Y Aquí, también, ujú. perdón, y por qué esto es justo. Ok. ¿Qué quiere decir honra? Que como palabra pues la marcó, pero ¿qué conlleva? Ujú. Minor. Sí, don Carlos, dígame. Es que aquí me queda una laguna como la Arenal, grandísima. Porque antes de iniciar la lectura del texto, usted nos da cuál eran la patria potestad que tenían los padres. Y se hablaron de 4 puntos. El inicio, sí, que eran potestad de los padres, poder vender a sus hijos, encadenarlos, castigarlos, y si alguno tenía algún problema físico o una discapacidad, hasta ahogarlos. Ujú. Si eso era la costumbre, cuando el Señor habla y dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, podría entenderse que está ratificando los puntos anteriormente enunciados. Esa era la pregunta. Ujú. Vamos a hablar de eso. Los señalé con obedezcan, ¿verdad? ¿Qué significa honra? ¿Qué Ah, ok. acción es honra para los hijos? Ok. Y agachar, sí, Buena pregunta. Y aquí nos Ahora, hace falta doña Lili porque es la que más siempre hace preguntas. ¿por Sí. qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Se ve muy claro, pero es así, ¿verdad? Porque sabemos que no se cumple tan así. Entonces, es curioso que haga esa acotación que podría parecer una promesa que yo puedo demandar,
y sé que no es así. Ujú. Pero Sí, ¿por qué, verdad? ¿Por qué dejar eso? sí, sí, es cierto. Ujú, Y es que dice, ujú, en la tierra, te va a dejar eternamente. Pues sí, pero dice, en la tierra. ujú, ujú. ¿Y qué pasa con esta lectura, no? Cuando vemos ejemplos donde el hijo honra a su padre, pero vive poco, ¿verdad? O no le va bien. Vamos a hablar un poco también de ese tema. Ujú, Sí, de hecho alguien muy querido compartía eso hace unos meses atrás, que oraba por ser amado y del Señor, me ha honrado, y tu palabra dice que entonces le darás larga vida, y me ha honrado, yo doy fe de eso, y dice que oraba al Señor con ese pasaje, el Señor tomó otra decisión. Entonces, qué ujú, fuerte, ¿verdad? Porque sí, ujú. es una promesa que, qué lindo si fuera así, pero algún propósito tiene más allá de lo que nosotros leemos. Sí, sí. ¿Y por qué el apóstol hace una cita aquí de Deuteronomio? Vamos también a hablar de Ah, esa cita. muy importante. Ujú, ujú, Ahora, qué interesante, no hagan enojar a sus hijos. Dice que la disciplina para nadie es bonita. Entonces, si no es bonita, no nos va a gustar, ¿verdad? Entonces, no hagan enojar. Me parece como contradictorio. Yo creo que es inevitable. O sea, ¿a qué se refiere? ujú, ujú. Se enojan cuando Sí, les sí, decimos sí, que sí. no. Ay, sí. Y no importa la edad, ¿ah? Ah, no. Y después de que llegue la adolescencia, digo. Sí. Ok, vamos, sí, ahí está tensión. Parece como que hay, no una contradicción, pero sí hay una tensión, ¿verdad? Si la disciplina no agrada, entonces ¿a qué se refiere con no hacer enojar? Ujú, muy bien. ¿Cuál es la disciplina y la instrucción del Señor? Ujú. Ok, sí, lo señalamos como palabras, pero no hablamos de eso. Ujú. Ujú, muy bien. Tiene una palabra ahí anterior, de críelos, según la disciplina. ¿Es una disciplina diferente para cada uno? Es decir, la pregunta mía va en dirección de esa. Según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, quiere decir que hay una disciplina diferente para cada cultura o para cada hogar. Ok. Porque ¿cuál es esa disciplina? ¿Cuál es esa instrucción del Señor específicamente? Sí, voy a poner una pregunta sobre el verbo críenlos para hacer una anotación, pero si paso por ahí y se me va, me acuerda, por favor, doña Isa, de hablar de eso y la relación con por qué la disciplina y la instrucción del Señor. Bien. Sí, Y de oh, hecho es curioso porque una dice en el Señor y otra dice del Señor. Del Señor. Entonces, sí, ok. No, muy bien. Yo dije, bueno, 4 versículos, seguramente vamos a tener 4 preguntas, pero no, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que no fue Somos muy famosos bien, en eso. Y no eso fue que muy bien. está O Lili. sea, Tomás, eso que sí, faltó Lili hoy. Omar no puede hablar. No puedo hablar, lo tienen No está silenciado. libre, sí. está silenciado, don Omar. de momento no le escuchamos. No, de ella. Estoy estudiando y pensando. Ahí está. Ok. Entonces, vamos con, si sale alguna otra pregunta que no hemos visto, entonces pues nada más, o no queda claro lo que dije, entonces por favor, nada más me dice, por favor, pare. ¿Sí? Ok, primero, el texto, tenemos que siempre pensar cuando les describo el contexto, es qué esperaba esta gente y qué es la sorpresa, ¿sí? Lo interesante cuando usa la palabra obedecer es que fácilmente
la audiencia, su mente podría ir rápido a lo que la patria potestas podría permitir. Entonces, lo que podría haber esperado esta audiencia es, hijos, obedezcan en todo a sus padres, ¿sí? Eso era lo que esperaban. ¿Qué es lo que reciben? Una sola frase que realmente cambia totalmente la relación cultural entre padres e hijos. Obedezcan en el Señor. Ujú. Entonces, ¿por qué esta frase se vuelve importantísima? Porque marca la pauta. Entonces, obedezcamos y pidamos obediencia sabiendo que en el Señor, tantos hijos como padres, los dos son hermanos. Y esto es muy, muy loco porque yo soy padre de Lucas y soy padre de Antonella, pero en el Señor somos hermanos. Híjole, entonces ahí mi mirada cambia de ya no soy yo el autoritario, el que puedo demandar, sino el que estoy ayudándole a mi hermano en Cristo a que crezca en el Señor y también daré cuentas al Señor. Entonces eso nos pone en una relación de pares. Aunque con roles diferentes, tenemos obligaciones y responsabilidades. Otra de las cosas importantes es que en el Antiguo Testamento tendríamos tenemos una alusión de los textos de Éxodo y Deuteronomio, obedezcan como dice la ley, pero ahora el apóstol pone no una carga más pesada, sino que pone un estándar mucho mayor, ¿verdad? Ya en los primeros capítulos, el texto nos dijo todo lo que implica ser en el Señor, estar en el Señor. Y estar en el Señor, estamos en el Señor y somos dignificados. Estamos en el Señor y nuestra meta es darle gloria a su nombre, ¿verdad? Entonces, aunque pone una responsabilidad sobre los hijos, también pone un marco. Si mi papá me dice, obedézcame en esto, y sé que eso no me va a dignificar, no va a dar gloria a su nombre, y más bien contradice la palabra, como estamos en el Señor, podemos discernir esto sí y esto no. Entonces, esta frase es importantísima aquí. Ujú. Estar en el Señor marca la diferencia. ¿Ok? Después, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esta frase es muy importante, Perdón, porque, Maynor, sí, usted dijo que cualquier cosa disculpe, le interrumpiera. sí, sí, Entonces, sí, por quiere decir favor. que sí le está hablando a cristianos en ¿Cómo? el Señor. Quiere decir que sí le estaría hablando, quiere decir que sí le estaría hablando a cristianos al decir obedezcan en el Señor, Sí, con ese a ver, conocimiento. esto es súper importante. Cuando la carta empieza a hablar de los amados, los escogidos, ¿verdad? Está hablando a la iglesia. Y ya en el capítulo 2, 3 y 4 ya vimos que no eran muy, muy santos, pero es un cuerpo que el Señor está formando, ¿verdad? Entonces, esto como creyentes es hasta el día de hoy el estándar. Nosotros como creyentes debemos pensar en nuestra relación con nuestros padres bajo este filtro importante, en el Señor. Ahora, el punto que yo hacía ver en el comentario inicial es que dice, no es que dice, yo soy cristiano, mi papá no, entonces ya y no, papá, no puedo obedecerte porque ya y tú no eres creyente. No, eso no es lo que busca este texto. Lo que busca este texto, más bien, es que inclusive nuestros padres que no son creyentes, por nuestro testimonio en el Señor, puedan entender el Evangelio, ¿verdad? Entonces esto trae también, este texto en particular, busca crear puentes para traer
inclusive a los padres no creyentes al Señor. Por eso es que dice, hijos obedezcan en el Señor a sus padres, y no dice, hijos obedezcan en el Señor sí y solo si sus padres son creyentes, porque esto es justo. Ujú. Entonces, esa es lo que quería comunicar en el inicio. Ahora, con la palabra justo, tenemos que ver también que generalmente las culturas de Medio Oriente eran culturas donde la justicia es responsabilidad y es basada en una cultura de honor y vergüenza. Básicamente es esto. Yo solamente puedo dar dos cosas a mi padre. O lo puedo honrar o lo puedo avergonzar. Entonces, ¿qué es la justicia? Es asumir la responsabilidad de llevar honra a mi papá. Entonces, aquí está también redefiniendo lo que yo les explicaba de la potestas romana, ¿verdad? El padre tenía unas leyes que eran supuestamente justas y básicamente podía abusar de su autoridad. Pero aquí más bien está alentando a los hijos a que por nosotros honrar al Señor y honrar a nuestros padres, apliquemos una nueva justicia, ¿verdad? Una justicia realmente justa, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es muy contra nuestra cultura, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de justicia en función de mis derechos, pero aquí está diciendo, el reino se construye bajo la justicia cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad. ¿Y nuestra responsabilidad qué es? Viene el versículo 2. Honra, ¿sí? Básicamente transmite por el aspecto del verbo que tenemos aquí de ser portadores de honra para nuestros padres, ¿sí? Entonces, que el mundo pueda ver y honrar la crianza que nuestros padres nos han dado. Por decirlo de alguna forma, somos embajadores también de lo que nuestros padres han hecho. Así que eso es lo que tenemos en este texto. Perdón, don Omar, no vi que levantó la mano. Dígame. Es solo para aportar algo a lo que estás hablando sobre ese tema de la honra, porque hay un comentario que leí en una Biblia que dice que en el primer versículo, ante el mandato de Dios, ahí está la acción de parte de los hijos. Pero en el segundo, cuando habla de honra, habla de la actitud que tienen que tener los hijos ante eso. Porque a final de cuentas, dice el comentario que ese mandamiento es el único principio que asegura la realización correcta de una familia. Porque en una familia está papá con su carácter, su temperamento, está mamá con su carácter y su temperamento, y sus hijos, no, o sea, no hay cuatro idénticos en una familia. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ser. Y lo único que puede llevar a una familia a caminar como uno solo, juntos, en amor y respeto, es la convicción sobre que el designio es perfecto porque viene de Dios, que es obedezcan. Es un designio divino. Y por eso mismo ese comentario es que es justo, porque Él es el que lo exige. Pero el tema de ser obediente y decidir honrar a papá con mi obediencia a mamá es un asunto si solamente tengo convicción, ¿verdad? Para que la familia camine. Mm, Yo no voy a hacer no voy a engañarme a mí mismo. O sea, Pablo tiene su carácter y temperamento, Laura tiene el suyo. Y por momentos han tenido rumbo muy diferente por su forma de ser, pero en algún grado han guardado la honra, respetando el mandamiento de la obediencia, aunque a resto no les gusta. Aunque este versículo no lo marcaron como su favorito en la Biblia, ¿no? Pero dice el comentarista que el tema de que este mandamiento es justo es porque el Señor es el que lo exige y por ser Él el que lo estableció es justo. A nosotros Sí, nos toca ser obedientes. sí. Y también apunta el justo al diseño original. O sea, así funciona. Así se logra el balance. Esto es muy importante.
Am, Otra de las cosas que no notamos, y disculpen que se me fue totalmente, es que pongo aquí en doble línea, honra a tu padre y a tu madre. Esto era contracorriente, porque la patria potestad estaba sobre el padre, no sobre la madre. Entonces, la madre era como una propiedad también del esposo. Pero aquí honra y dignifica a la mujer, ¿sí? Entonces, él también redefine nuestra responsabilidad, no solo para nuestra figura paterna, sino también sobre nuestra figura materna. Ujú. Lo otro acá es el primer mandato con promesa. Tenemos que hablar tres cositas aquí de esto. Primer mandamiento era también en la tradición judía. Recordemos que aunque Pablo habla griego, pues es judío y tiene ese trasfondo. Era el primer mandamiento que se memorizaba. Eso era muy importante. Y era la aplicación inmediata. Después de amar al Señor tu Dios, amarás a tus padres honrarás a tus padres porque son tus prójimos más cercanos. ¿Y para qué? Incluía una promesa. Entonces, en el momento histórico donde se em, enmarca esta frase, era Éxodo, ¿recuerdan? Posteriormente en Deuteronomio. Entonces, el Señor está preparando a su pueblo para entrar a la tierra prometida. ¿Qué era lo más difícil? No era desplazar a la gente hasta la tierra prometida. Aunque era difícil, no era tan complejo. Lo complejo es cómo esta gente va a poder vivir diferente a todo lo que han conocido bajo tanto tiempo de esclavitud, bajo tantas malas costumbres de otros pueblos, cómo esta gente verdaderamente puede en alguna forma vivir el reino en la tierra prometida. O sea, eso era lo más complejo, ¿no? Entonces, este mandamiento era clave para eso, para vivir esta sociedad donde Dios era el centro y donde todo iba a funcionar. Esta era la base. Por eso decimos que la base de la sociedad es la familia. Pues esto es básicamente el primer mandato con promesa es, si esto pasa inequívocamente, lo otro debería funcionar. Ujú. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con cómo interpretamos promesa, porque tenemos un concepto de promesa bajo contrato. Básicamente es, yo hago esto y Dios debe hacer esto. Y Dios no nos da su palabra para nosotros encajarlo en un contrato, ¿verdad? Él nada más dice cómo funcionan las cosas. Y si las cosas son conforme su diseño, pues existe la gran probabilidad de que esto ocurra, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en el versículo 3. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. En este caso, el apóstol recuerda eso porque ahora tenemos un pueblo que no es solamente judío, tenemos pueblo gentil y judío. Y lo tenemos en medio ya no de una esclavitud como la que veíamos en el Antiguo Testamento, sino bajo un sometimiento a un sistema romano que no estaba incluyendo al Señor. Entonces, les está diciendo, bueno, estoy regenerándolos, estoy reconstruyendo la imagen de mi hijo en medio de ustedes. Y ahora que va a pasar esto tan importante, una de las piezas fundamentales es que los hijos obedezcan a los padres. Y eso es muy, muy fuerte, ¿no? No solamente Dios nos invita a su reino, sino que también nos invita a participar y construir relaciones que extiendan su reino, ¿sí? Y esto fue clave también, porque con el ejemplo de padres e hijos en Cristo, el evangelio empezó a crecer más y más y fue indetenible. Ahora, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Es curioso que Pablo repita esta misma disposición en Colosenses capítulo 3, versículo 21, donde les dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La única diferencia es que allá explica un poco más. Allá agrega, no sea que se desanimen. Entonces, cuando utiliza no hagan enojar, aquí lleva la misma idea. O sea, la frase tiene el mismo sentido. La idea es que no impongamos un yugo sobre nuestros hijos
que les quiebre el cuello, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que la disciplina es eso, es como quebrar su carácter, ¿verdad? Hasta que ya aprendan. Y no, no es eso. Más bien, no deberíamos cruzar el límite de ser tan duros con ellos que se desanimen y definitivamente quebremos su corazón, por decirlo de alguna forma. Ahora también dice, si no críenlos. Y es muy interesante porque aquí usa un verbo que generalmente se utiliza en el Antiguo Testamento para describir lo que Dios hace con su pueblo. Los lleva del desierto, les da identidad, les da dignidad, les enseña lo que es bueno y malo, soporta cuando deciden hacer lo malo, sigue instruyendo y los lleva en un proceso, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que nos está invitando a nosotros. Lo he dicho varias veces, pero de los 365 atributos de Dios, solo hay uno que podemos compartir con Dios. No podemos ser omnipresentes, no podemos ser omnipotentes, pero sí podemos ser padres. Entonces nos está invitando aquí a ser con nuestros hijos como el Padre ha sido con nosotros, pacientes y en un proceso. Ujú. Y ahora, después para finalizar, según la disciplina y la instrucción. Es muy interesante que el apóstol acá hace un eco de Mateo 3, versículo 13 al 17. Porque Jesús tuvo estas dos cosas de su Padre cuando estuvo en la tierra. Tuvo disciplina y tuvo instrucción. Estas dos palabras suelen ser sinónimos, podríamos intercambiarlas de hecho, pero vamos a ir y les digo que es un eco del texto de Mateo, porque allí podemos ver cuando el Señor fue bautizado. Y quiero rápidamente, vamos a ir a Mateo 3:13, del 13 al 17. Sí, vamos a ver qué es lo que implicaba o qué es lo que implica estas dos cosas, ¿sí? La disciplina y la instrucción. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que lo bautizaran, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. ¿Por qué digo que hay un eco? Porque aquí utiliza la misma palabra que veíamos en nuestro texto. Ahora, en adelante, vamos a ver 4 cosas que el Padre tiene con Cristo. Nosotros deberíamos aplicar cuando decimos que instruimos y disciplinamos a nuestros hijos. Dice, entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse en él. Y una voz del cielo decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Vamos a ver 4 cosas que implican la instrucción y la disciplina. Primero, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma. Entonces, lo primero que implica disciplinar e instruir a nuestros hijos es estar presentes. El Padre, después de 400 años de silencio, interrumpe la historia de la humanidad para estar con su Hijo. Entonces, lo primero que vemos en disciplina e instrucción es estar con ellos. Después dice, y hubo una voz del cielo que decía, una voz del cielo. Después de 400 años de silencio, el Padre vuelve a hablar. Hay comunicación entre el Padre y el Hijo. Entonces, la segunda cosa que implica la disciplina y la instrucción es que hay comunicación con nuestros hijos, ¿sí? Y los otros dos están muy interesantes. Dice, este es mi Hijo amado.
Entonces, la tercera cosa que implica la instrucción y la disciplina es afirmar la identidad de nuestros hijos. El padre expresa quién es el hijo. Es su hijo amado. Y finalmente dice, estoy muy complacido con él. El padre no solamente se comunica con su hijo, no solamente está presente, no solamente le afirma su identidad, sino que lo aprueba. Y estas son las 4 cosas que implica la justicia de Dios a través de la instrucción y la enseñanza a nuestros hijos. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Manitos, Sí. algo más con la palabra críenlos. No sé si estoy equivocado o no, Ok. pero Voy de nuevo allá. Aquí estamos. Dígame. la palabra críenlos ahí en el 4 habla de que como papás tenemos un tiempo oportuno para poder hacer que la disciplina y la instrucción surta efecto en nuestros hijos, que es el tiempo de crianza. Porque llega un tiempo en que el hijo adulto ya decide vivir conforme la convicción que desarrolló en el Le tiempo, enseñaba a andar, mientras cómo el atarlo, individuo es cómo excluido. llevarme eso así, Entonces, como papás tenemos un tiempo llevarlo. o que es más oportuno, porque de tiempo en tiempo, pues mi hijo Pablo a mí me oye, ya como un adulto de 40 años, y yo le digo algunas cosas que no me parecen, o que me parecen. Pero creo que para que se les impregne en la mente, en el corazón, hay un tiempo. Por eso es que habla de crianza. Y la crianza, pues, es un periodo de tiempo. Leo un comentario acerca de esa palabra también criadlo, no sé si es cierto, pero sí que es una palabra griega antigua que se usó originalmente para la nutrición corporal, como en Efesios 5:29. Entonces, qué interesante ver que es eso, alimentarlos, nutrirlos de la palabra, que aparte, ¿verdad? Pues en Timoteo habla precisamente de esa instrucción y, y es lo que aquí también habla, ¿verdad? De esa disciplina y esa instrucción o amonestación que está en Timoteo 3:16, el propósito, ¿verdad? Entonces, qué interesante es entender cómo criarlos, alimentarlos, ¿verdad? Espiritualmente. No sé si esa aplicación es verdadera. Sí, y bueno, ahora podemos pensar juntos cómo este texto fue importante para nuestros hermanos del primer siglo y por qué es importante para nosotros. Hablando del verbo de criar y también de la aplicación, yo creo que don Omar le dio en el clavo a un punto importante. Cuando nosotros podemos ser injustos con nuestros hijos si estamos todo el tiempo teniendo demasiado control de ellos, porque también, y también cuando son más grandes, porque eso es igual a decirles que no confiamos en ellos. Y sí, apenas tengo 6 años de experiencia y a veces caigo ahí también. Cuéntenme ustedes, mis hermanos, por qué este texto es importante para ustedes y también porque fue importante para la iglesia del primer siglo. Creo que honrar a tu padre y tu madre es más un deber para con Dios que para con los hombres, de verdad. Es en el Señor, es algo que no es más que debernos a nosotros, como usted decía, como hermanos, nos debemos por honrar al Señor. Y lo interesante de que a nadie hay que enseñarle a no obedecer, eso es lo que vemos natamente, ¿verdad? Es necesario enseñar a obedecer, que es lo que no viene, y es obedecer al Señor, porque Ujú, sin duda somos solamente un reflejo de la verdadera obediencia a quien tenemos en el cielo. Entonces, sí, esto mm, se trata de honrar al Señor, de hacerlo por amor al Señor, como dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que hagamos de hecho de palabra sea como para Dios y no para los hombres. Así que eh, amarnos, honrarnos, es hacerlo primeramente con el Señor. Así que qué mayor bendición. Me acuerdo, ahora que decía eso, mi hermana, nosotros cuando éramos muy chicos, mi hermana, no sé si tenía 4 años, siempre decía, no se lo merece. ¿Verdad? Entonces fácilmente podríamos llegar a esto y con nuestros padres y decir, ocha, es que uno se esfuerza, pero es que no se lo merece. Y lo que nos llama al versículo 2 especialmente es saber que
Cuando hacemos las cosas para el Señor según su palabra, vamos a recibir recompensa de Él también. Y eso es muy importante. Ujú. Y pues también el hecho de No, que perdón, antes de disciplinarlos a ellos, pues también tenemos que disciplinarnos y controlarnos nosotros, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, y cuando uno está al otro lado de la Ujú. tortilla, ¿verdad? Porque uno como cuando tiene su padre se queja un montón, pero cuando uno ya es padre, ¡ay! Cambia la cosa. Doña Isa, le escuchamos. Sí, es interesantísimo la parte introductoria suya de todo el sistema de la potestad que tenía los padres sobre los hijos o el padre sobre los hijos, y luego llegar y cambiar toda esa estructura totalmente, de manera que ya ellos tienen que cambiar la mentalidad de de un esquema cultural que Ujú. traían a una manera como Dios pide que sean las cosas. Me recuerda un pensamiento que me llegó un día de eso en donde decía que, que la paternidad era la primera profesión en donde recibíamos primero el título y luego la instrucción, ¿verdad? Primero recibíamos al bebé y luego cómo educarlo, al revés de todo lo que profesionalmente se daba. Entonces es interesante porque la palabra siempre nos ha instruido en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí está muy clarito cómo el Señor quería o quiere que eduquemos a nuestros hijos, que los criemos, muchas veces hasta el son del tambor. Y aquí al mayor, a Calmanuel casi siempre de, usted fue el ensayo, usted fue la prueba de error y acierto que se usa con los demás. En realidad que la experiencia del médico nos deja una madurez y una enseñanza muy grande en qué no se debe hacer con los demás, ¿verdad? Y por lo general la palabra siempre nos ha dado esa guía. Lo que pasa es que no la busca uno en ese sentido, ¿verdad? Hasta ya con los años se entiende que ahí está toda instrucción para toda actividad en la vida, ¿verdad? Ujú. Inclusive cómo educar a un hijo, aquí nos da todas las pautas de cómo educar a un hijo, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Si obedecemos también a la palabra, Ujú. Sí, me gustó en ese mucho ese sentido. comentario. Pero Muchas inclusive gracias. es actual, en este momento es muy actual. ¿Por qué? Porque los padres han dejado de hacer eso, disciplina e instrucción. Han dejado de hacer, y uno lo ve con las nuevas generaciones, esa parte ya se la dejan como al maestro, como al docente, como al que los cuida, y los papás no dan ese apoyo, ¿verdad? Que en realidad los educadores somos el Ujú, apoyo, no es al revés, ¿verdad? No somos los que instruimos, ni los que educamos, ujú, ni ujú. disciplinamos. Ya llegó Sí, una de nuestras, vamos a silenciarlo ahí que los demás llegó puedan hablar. de una vez para la práctica. Ya llegó por los confites y se fue. Ah, bueno. Sí, muchas gracias. Muy buen comentario. Yo pienso que exacto, que hemos perdido el balance entre nuestras responsabilidades y nuestros, por decirlo de alguna forma, privilegios en el Señor. Y esto le vuelve a dar un sentido de balance. Algo que me llama mucho la atención es que no hagan enojar a sus hijos, ¿verdad? Porque sí, se nos olvida que tenemos el deber de animarlos también. Estaba buscando frases de los padres de la iglesia o de cristianos muy representativos en la historia de la iglesia y encontré una de Martín Lutero. Martín Lutero, antes de ser papá, escribió un montón de cosas. Después de ser papá, no. Y en una de sus notas, él decía que aprendió a escribir el evangelio sobre sus hijos y por eso no podía escribir sobre el papel. Y dentro de estas frases que encontré, dice, retén la vara y echa a perder al niño. Eso es verdad.
pero ten preparada una manzana al lado de la vara para dársela cuando se porta bien. Y eso me animó, y creo que estoy trabajando con eso con mis hijos. Es cierto, tenemos el deber de señalarlos cuando van por mal camino, pero también no llegando al punto de desanimarlos completamente y animarlos cuando algo pasa bien, cuando toman una buena decisión. Y eso recién lo estoy aprendiendo. Sí. ¿Alguien más? Lo más increíble es esto, de la teoría a la práctica. Ahí es donde crecemos. Ahí es donde también aprendemos a conocer más al Señor. Sí. Y también como este texto, como decía doña Isa, la cultura es tan fuerte y nosotros, aunque no queramos, replicamos lo que nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Somos con nuestros hijos como fueron con nosotros, pero este texto nos invita a quebrar el molde, a enseñarnos que tenemos recurso en el Evangelio, tenemos el apoyo del Espíritu Santo eh, para hacer algo diferente. Un comentario ahí al margen, hablando un poco del, yo no sé si la frase mal social, si la frase mal social está bien aplicada o no, pero el tema de la alta ocupación de la gente hoy, digamos hoy en medio de los hogares cristianos inclusive, te da el hecho de que tal vez los dos trabajen y no que esté mal, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero a muchas parejas lo que menos les sobra es tiempo. Entonces, agarrándome lo que estaba compartiendo Isabelita, muchos de los matrimonios de hoy con hijos, pues descansan en el hecho de que hay una empleada doméstica, hay un kinder al que meten al chiquillo desde que tiene como un año, hay cosas por el estilo que le quita tal vez a los padres la oportunidad de ser sanos instructores, ¿verdad? Entonces, muchas veces en los tiempos de familia que se tienen por muy cortos tiempos, como es una tarde-noche, y también ya el chiquillo se durmió temprano y usted se fue a acostar, hay muy poco tiempo para que uno, padre, pretenda formar carácter en ellos, ¿verdad? Y eso para mí es un mal con el cual están bregando los matrimonios de creyentes, donde cuando vienen los hijos, pues les queda poco tiempo para la sana instrucción, para el tiempo de, como vos decís, de animarlos a hacer lo que el Señor hizo cuando habló de su Hijo amado, habló de su complacencia en Él. Yo creo que hay una lucha, un desafío para las parejas actuales para ser los papás que Dios quiere que sean, en ese sentido, como lo habla este texto que leímos hoy. Mm, sí, sí, es una realidad. Maynor, me ha sorprendido mucho la explicación sobre esto de que somos padres de nuestros hijos. Y está hablando de los hijos chiquitillos, porque esos son los que estamos criando allí en el texto. Y es, bueno, muchos de nosotros, ¿verdad? De la generación antigua, eh, crecimos, ¿verdad? Con un montón de condiciones allí morales y algunas buenas y otras no tanto, pero sobrevivimos. Y luego ya nosotros ya criamos a los nuestros, de criar, de esa crianza que digo que es la formación. Y ahora, como decía antes Omar, de vez en cuando, pues podemos intervenir si alguien nos lo requiere, casi, ¿verdad? Ujú. Ya son otras familias, nuestras hijas y nuestros yernos y nuestros nietos, y ya las cosas son diferentes, pero considerando esta parte de que somos desde entonces, como padres somos padres, pero también para con nuestros padres, bueno, sería de los hijos en este caso, ya nosotros no tenemos papás casi ninguno, entonces, es una forma muy enriquecedora, realmente, de cómo nunca se me hubiera ocurrido hasta ahorita que lo estoy escuchando. Así es que muchas gracias por eso, pero lo que me, ¿verdad? Sorprende es este preámbulo, sí, que hiciste, de cómo funcionaban ¿verdad? Las culturas en ese entonces, y seguro ahora la vamos a ver con lo de los esclavos.
Entonces son bien diferentes. Para ellos en alguna medida fue difícil, pero me parece que ganaron, todos debieron ganar, ¿verdad? Allí, los padres de no sentirse tan empoderados y faltarle al Señor y a los mismos hijos, y los hijos en no ser, ¿verdad?, tan maltrechos como los habían enseñado a todos allí. Así es que a todos nos interesa conocer, profundizar. No importa si ya no estamos criando, pero de verdad que el Dios que nos escribió todas sus cartas y toda su palabra y la expresó de esta manera, nos enseña tanto. Y bueno, ojalá Dios quisiera que nuestras nuevas generaciones pudieran abrazar algo de esto y entender, porque no es fácil. Esto para aquellos fue muy difícil, seguro, y para nosotros también. Así es que, bueno, gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. De verdad está muy interesante. Gracias. No, gracias a ustedes, también aprendimos juntos y lo agradezco mucho. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien con algún pensamiento más, una aplicación más? Ok, bueno, pues sin más ni más, nos queda orar. Como dijo la hermana Rosemary, nos toca nada más orar para que el Señor nos permita vivir esto también. Ujú. Omar, no sé si puedes darnos el honor de orar y también pues presentar mi operación de ese lunes y ya tengo miedo. Entonces, si puede, por favor, orar por mí, que Claro, el Señor use, que Claro, el Señor vamos a use estar al orando doctor. todos estos días. con mucho gusto. Gracias. Señor, tu palabra afirma que tú eres un Dios. Sabes que pasamos tiempos como este, Señor. Señor, como en el día a día, Señor, tú te ocupas de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra no fue dicha en vano, Señor, y que sale de tu boca con un propósito. Agradecemos lo que compartimos hoy. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo, Señor, para que nos ayude a ser gente que se edifica, pero que también que edifica a otros, Señor. A gente a la cual tú agregas sabiduría, pero que también, Señor, con paciencia, Señor, provocamos sabiduría en otros, Señor. Gracias, Papá Dios. Bendice tu palabra para que prospere en nuestra mente y corazón, Señor, para que cada día podamos ser mejores testigos tuyos en esta tierra. Gracias por esos tiempos, Señor, que nunca acaben, Señor, durante el tiempo que tú nos tengas aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Ponemos delante de ti, Señor, puestos de acuerdo todos mis hermanos, Señor, en este momento. Ponemos delante de ti, Señor, esta operación, esta cirugía a la cual se va a someter nuestro hermano amado, Señor. Oramos, Dios, para que tú tomes control de todo aquello que está involucrado en esta cirugía, Señor. El lugar, Señor, las manos de los doctores, Señor, de los enfermeros, el anestesiólogo, Señor, todo el ambiente alrededor de Minor. Oramos por tu protección sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tú, Señor, desinfecte, Señor, todo aquello, Señor, todo ese lugar para que en todo sentido, Señor, pues todo transcurra de la mejor manera, Señor. Bendice las manos del médico que va a tener a cargo la cirugía para que su labor sea excelente, Señor, y que todo, Señor, la intención, Señor, que se tiene con esa cirugía, Señor, se lleve a cabo de forma perfecta para que nuestro hermano sea sanado de esa situación que está teniendo ya a nivel de su nariz, Señor. Te lo pedimos, Señor, y estamos agradecidos porque sabemos que tienes tus oídos atentos a tus hijos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a todos y como siempre disfruto muchísimo este espacio y gracias por conectarse. Si Dios lo permite, hoy en 15 vamos a ver la relación de amos y esclavos y también para que vayamos orando y pensando qué libro vamos a estudiar después de este porque no lo tenemos todavía, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, ustedes pues que piensen cuál va a ser. ¿Está bien? Bueno, todo depende del tabique. Bueno, que el Bueno, Señor lo sí, bendiga.
Si me dejan como Michael Jackson, sí va a estar difícil, ¿verdad? No, va a ir muy bien, todo va a salir muy bien. Bueno, Confiamos en muchas el Señor, que gracias. todo va a estar bien. Gracias. Apenas sepa algo, yo sí seguro se va a comunicar Ajá, con que usted. por Sí. favor se comunique, vamos a estar pendientes. ¿Qué clase de Muchas orador? gracias. Vamos por el bien tuyo y ya pusimos en duda el tema. No, Vio, para nada. terminó de orar y ya lo puso en duda. Por fe declaramos que va a salir todo muy bien. Señor tiene Amén. cuidado siempre de los suyos y usted es un chineado de Dios. Sí, eso he notado. Amén, Muchas amén. gracias, También de oramos verdad. por Dios y los niños para que la paz del Señor sea con ellos también. Sí, Muchas gracias, sí. cierto, Sí, Lucas cierto. dijo, papi, entonces te van a poner una tabla en la cara. Ah, Y yo algo así, sí. Bueno, más, que el Señor les bendiga. También voy a poner el video por si Bueno, que el quieren Señor verlo. lo diga, que les vaya muy bien.